Hola, te doy la bienvenida a este nuevo vídeo de la serie Python desde cero, donde te quiero enseñar de forma práctica y didáctica a programar en Python. Mi nombre es Gerard García, soy ingeniero informático y en este vídeo te voy a explicar qué son las funciones en Python y cómo nos ayudan a estructurar nuestro código, cómo podemos usar estas funciones y separarlas posteriormente en diferentes archivos que podamos importar y de esta forma podamos reusar en otros códigos que programemos. Pues bien, vamos a ello. Lo primero que hago es crear esta carpeta en el escritorio de Python desde cero y con el botón derecho voy a abrir con Visual Studio Code. Muy bien. Vamos a hacer un código que nos muestre una tabla de multiplicar. Lo que voy a hacer aquí es crear un nuevo archivo en esta carpeta y lo voy a llamar programa.py. Vamos a crear, por ejemplo, la tabla de multiplicar de un número, del número 8. Primero asigno una variable al número 8 y a partir de aquí voy a ir imprimiendo línea a línea los diferentes elementos de la tabla. Lo que voy a hacer es primero imprimir el número 8 seguido de los caracteres multiplicado por 1 es igual y a continuación necesito multiplicar 8 por 1. Correcto, si ejecuto este código veo que me aparece esta línea en consola, 8 por 1 igual a 8. Pues bien, ¿qué hago? Puedo hacer esto, 4, 5, y lo mismo aquí. Muy bien, ya tengo las 10 líneas de la tabla. Guardo el código con control S y lo voy a ejecutar. Muy bien, ya tengo 8 por 1, 8 hasta el 8 por 10. Supongamos que queremos también el 8 por 0 igual a 0. Con esto tenemos la tabla de multiplicar del número 8. Este código es muy ineficiente. Escribir una línea de código para cada línea no es un código limpio y un código fácil de mantener después. ¿Cómo podemos mejorar esto? Pues bien, voy a usar solo una línea y voy a usar un bucle con la instrucción for. Lo que haré es lo siguiente. For y en el rango de 0 a 11 lo que haré es imprimir este número. ¿Qué tengo que imprimir? El número, que será 8 multiplicado por el valor de i, que será 0, 1, 2, 3 en función del bucle, después el igual y a continuación el número 8 multiplicado por i. ¿Correcto? Entonces, vamos a ejecutar este código. Fíjate que tenemos el mismo resultado, pero con este poco código, usando un bucle for, que ya vimos en el anterior vídeo de la serie, y tenemos este resultado. Ahora vamos a ver realmente el funcionamiento de una función en Python. Imaginemos ahora que tengo un programa y en diferentes puntos de este programa yo tengo que imprimir una tabla de multiplicar.
Lo que no me gusta es primero tener que declarar una variable para después copiar esto. Imagínate, si yo ahora quiero a continuación imprimir la tabla del 7, tengo que hacer esto. Número 7, si quiero la del 6, tendré que hacer esto. Esto es un montón de código repetido a lo largo de mi programa. ¿Qué hago para solucionar esto? Pues aquí en la parte superior voy a crear una función y yo voy a poder llamar a esta función tantas veces como quiera para que haga su trabajo. Para definir una función usamos la instrucción def, el nombre de la función a la que voy a llamar tabla multiplicar y entre paréntesis los parámetros, es decir, los valores que le vamos a pasar a esta función para que trabaje con ellos. Yo en este caso me interesa un parámetro que sea el número. A continuación, dos puntos y dentro vamos a escribir el código de nuestra función. Nuestra función simplemente tiene que ser este código. Fijaros que le paso un número, que sea el 6, el 7 o el 8, y él imprime la tabla de multiplicar de este número. ¿Cómo llamamos a esta función? Pues ahora lo que puedo hacer es borrar completamente este código y aquí hacer así, tabla multiplicar y pasarle el número 8. Vamos a hacer la prueba, voy a ejecutar este código y me da este resultado. ¿Cómo creo la tabla de multiplicar? Pues mira, la del 1, la del 2, la del 3 y la del 4. Pues de esta manera, llamando 4 veces a esta función de aquí. Eso también me facilita el trabajo porque si yo ahora quisiera cambiar la X por un asterisco, solo lo tengo que cambiar en un lugar de mi código. No tengo que ir buscando por todo el código donde tengo que hacer los cambios. Voy a ejecutar esto y tengo la tabla del 1, la tabla del 2, la del 3 y la del 4. He llamado esto 4 veces. Este es un ejemplo de cómo usamos esta función en Python. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo donde le preguntamos directamente al usuario con la instrucción input de qué número quiere ver la tabla de multiplicar. Aquí hay que tener en cuenta que este valor S va a ser un string, un texto. Para transformarlo en un número entero debemos hacer int y entre paréntesis situar todo este código. Ahora S ya pasa a ser un entero. Y a continuación llamo a la función tabla multiplicar y le paso el parámetro S, que será el número que el usuario me ha indicado. Si ahora ejecuto este código, me aparece aquí, ¿de qué número quieres ver la tabla de multiplicar? Del 5. Presiono Enter y tengo la tabla del 5. Podría poner de cualquier número, incluso del 35. Me aparece aquí esta tabla de multiplicar. Ahora que hemos visto cómo podemos crear una función en Python, yo aquí en mi código podría tener múltiples funciones. Aquí podría tener otra función con otro nombre, otro parámetro y tener una colección de funciones. ¿Qué pasa? Que si yo quiero usar la función tabla de multiplicar en otro proyecto o en otro sitio, ¿qué tengo que hacer? Venir aquí, abrir este código, copiar, pegar esta función. Hay una forma de, por ejemplo, crearnos nuestra librería de funciones. ¿De acuerdo?
¿Qué haré? Pues por ejemplo, voy a crear un archivo nuevo que se llame funciones.py y voy a copiar esta función, voy a cortar y la voy a pegar en este archivo. Ahora me acaba de indicar que no está definida esta función. ¿Qué debo hacer? Pues bien, hay diferentes sintaxis y diferentes formas de importar una función. Yo ahora tengo que importarla en mi programa para poder usarla. Por ejemplo, una es hacer así, from nombre del archivo, que en este caso es funciones, import asterisco. ¿Qué hace esto? Esto nos importa todo el contenido del archivo funciones. También hay que tener en cuenta que este programa, esta función, ponemos funciones porque los archivos están en la misma carpeta. Si yo aquí tuviera una carpeta que se llamara librerías y dentro el archivo funciones, tendría que poner aquí librería.funciones. Librerías.funciones para que me lo importe. De esta forma es nombre de la carpeta y nombre del archivo. Ahora vamos a ejecutar este código, le ponemos la tabla del 4 y sigue funcionando. De esta manera yo ya tengo mi carpeta que se llama librerías con mi archivo de funciones. Y solo escribiendo esta línea de código puedo usar esta librería en otros proyectos. Otra forma de usar esto, otra sintaxis, es poner, por ejemplo, si importamos muchas, para saber a cuál nos estamos refiriendo, import librerías funciones as f. Si yo hago esto, estoy importando esta librería como f, como el valor f. ¿Qué tengo que hacer? Llamar la función de esta manera, f.tabla de multiplicar. De esta manera le indico que es esta librería f y dentro la función tabla de multiplicar. También podemos importar una sola función. En lugar de poner from librerías funciones importar asterisco, imaginemos que tenemos un archivo con 5000 funciones y vamos a usar una o dos. Pues podemos simplemente hacer así, import tabla multiplicar. Solo estoy importando la función tabla de multiplicar de mi librería. Y voy a comprobar cómo sigue funcionando sin ningún tipo de problema. Esto no nos sirve solo para nuestro código, sino que existen ya creadas muchas librerías de Python que han hecho otras personas y algunas que son inherentes al mismo Python. Por ejemplo, vamos a ver aquí en esta página tenemos que existe el módulo Math de matemáticas con todas estas funciones. Logaritmo, elevado, incluso unas constantes como la e o el número pi. ¿Cómo debemos usar esto? Si clicamos aquí, por ejemplo, nos indica, tenemos que hacer esto, importar esto. Vamos a hacer una prueba. Voy a crear otro archivo y simplemente haciendo import math podemos, por ejemplo, imprimir math.py. Si ejecuto este código, me ha devuelto el número pi. O por ejemplo, vamos a usar la función pow de power 9 elevado a 3, por ejemplo. Pues tenemos que hacer math.pow 9,3 y lo que nos va a hacer es ahora ejecutar, elevar 9 a 3. También hay un montón de librerías
y funciones para crear juegos en Python, para usar en gráficos, en visión artificial, en inteligencia artificial, y es justamente por eso también porque el lenguaje Python es tan popular hoy en día. Pues bien, hasta aquí este vídeo. Espero que te haya gustado, hayas aprendido qué son las funciones, cómo crear funciones y para qué nos sirven en nuestro código. Si te ha gustado, dale a me gusta, déjame un comentario si quieres comentar cualquier cosa o tienes cualquier duda, y muchas gracias por tu atención.